Hola, hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Luis, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Con todo gusto además. Gracias, gracias. Sabes que esta es tu casa, Fasevisión está siempre contigo. Lo viste crecer con mi suegro, con don Benjamín, y pues eres una persona muy especial para este medio. Hombre, aquí estamos listos para lo que tú mandes. Gracias. Pablo, pues con tu experiencia nos han estado preguntando eh, qué viene para México, qué pasa con las reformas, qué pasa con este nuevo gobierno, qué está pasando, qué pasó toda esta semana. Bueno, Luis, primero, pues, en principio, al tiempo de agradecerte la oportunidad de estar contigo y saludar a toda la audiencia de Facevisión en esta nueva etapa, ¿no? Que Gracias. con Facevisión Radio, en efecto, hemos seguido por mucho tiempo la labor que han desarrollado primero como un medio escrito, ahora utilizando los medios digitales, y sin duda será una labor que permitirá ser factor de opinión pública, Luis, y de esa manera contribuir a la democracia en nuestro país. Esa es la Y idea empiezo principal. contestando tu pregunta justamente con eso. Mm. Ajá, justamente con eso. ¿Dónde estamos hoy parados y qué pasa con la democracia en nuestro país? Y déjame darte un pequeño antecedente, un pequeño contexto de este tema. México, en efecto, empezó como país después de la Revolución Mexicana, siendo una nación que tenía claros rasgos de centralismo y, por supuesto, verticales autoritarios, y hay que decirlo en una forma muy clara, alguien calificó al régimen por revolucionario como la dictadura perfecta. Y Así sí, es. habían esos rasgos de un país que tenía un partido hegemónico, un sistema de partido no único, pero sí mayoritario, y por eso se le dice sistema de partido hegemónico, Mm. pero que finalmente fue transitando en la medida en que el tiempo evolucionó y la sociedad lo exigió, a abrirse a la sociedad en el reclamo justamente de mayor democracia. Lo que vemos entonces en nuestra historia reciente es un partido que supo interpretar lo que la gente quería y que, si bien es cierto, en un momento de nuestra historia como país, estos rasgos tuvieron su razón de ser, estos rasgos centralistas, verticales, autoritarios, tuvieron su razón de ser para pacificar al país, para darle coherencia, para darle sentido de nación, rumbo a nuestro país. Se dejó en claro que en nuestro país tenía que avanzar hacia la democracia. Por eso fuimos como partido, como priista que soy, digo fuimos como partido, aunque yo era muy joven todavía en esos tiempos, impulsamos la alternancia política, Claro. los que creímos que México requería y exigía dar un paso muy importante a la pluralidad. Ese paso importante de la pluralidad partió entonces de la idea clara de que el poder tenía que tener contrapesos y que esos contrapesos tenían que poner a la ciudadanía en todo momento, pues como la determinante para qué es lo que podía suceder en nuestro país y que la gente tomara las mejores decisiones. Y así se dio la primera alternancia, hay que decirlo. La alternancia política que llevó en su momento a Vicente Fox y al PAN a ser presidente de la República fue una alternancia muy, digamos, peculiar en el mundo, porque es un partido en el poder el que pone las bases para que otro partido gane. Llegue. Esa es la historia del México reciente. Un partido que después de, hay que decirlo, de la presión social que representó los movimientos estudiantiles del 68 y 71, y después de la presión que generaron muchos ciudadanos, supo responder a esa exigencia y consecuentemente pudo, vamos a verlo en su dimensión, desbaratar su propio control inclusive del sistema político y de las propias elecciones. ¿Qué Claro. ocurre entonces en nuestro país? Pues que el PRI genera la posibilidad de que exista un instituto en ese tiempo nacional Electoral. electoral. Bueno,
Instituto Federal Electoral primero y luego Instituto Nacional Electoral, un IFE, ¿sí? El IFE no es que lo haya creado el PRI solo, sino que el PRI como partido obtuvo, digamos, la voluntad política interna del presidente de la República, inclusive en ese tiempo Zedillo, para que se creara el IFE y se diera oportunidad a un organismo ciudadanizado con veracidad, con certidumbre, con claridad de la organización de los procesos electorales y de los resultados de estos procesos. De esta manera, Luis, amigos de Facevisión, pues tenemos un IFE en aquellos años que evidentemente empezó a generar esta posibilidad de la alternancia y con esa alternancia llegaron dos gobiernos del PAN y con esa misma alternancia llegó de nueva cuenta un gobierno del PRI a ocupar la presidencia de la República. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Exactamente volver al PRI, volver a las circunstancias del PRI de antes del IFE. Así ¿Sí? es. Volver este país que regrese a un partido oficial, hegemónico, que además no tenga posibilidad de interactuar con las oposiciones, que crea que es la única voz autorizada, que es la razón última de las cosas y que consecuentemente se trate de aplastar, que se Exacto. trate de desaparecer cualquier rasgo de oposición, de alternancia y de pluralidad. Eso, ¿sí? El esquema que vemos hoy en Morena es el mismo esquema y no estoy exagerando, Luis, hay que verlo en los datos duros. Sí. Es el mismo esquema de la estrategia de Hitler, Exacto. paridad, eliminar las elecciones libres, eliminar la separación de poderes, eliminar los contrapesos que derivan de los gobiernos estatales municipales, subsugándolos al poder central federal. En consecuencia, lo que estamos viendo, pues, que es tu pregunta, ya me extendí en ella, en la respuesta, lo que estamos viendo es un retroceso muy claro hacia un régimen autoritario, retrógrada, dictatorial e ilegal, y que va en contra inclusive de todos los avances que habíamos dado en materia de Estado de Derecho, de legalidad, de pluralidad y de democracia en México, que hoy se están tirando a la basura con un alto costo en la historia de nuestro país, Luis. Así es. Oye, pero sí, regresamos a ese PRI que comentas, pero vienen reforzados, o sea, vienen para desbaratar todas las instituciones, aquel pensamiento contrario. Hoy lo vemos, ¿no? Una senadora del PRI tiene una plática con una de las senadoras de Morena y casualmente no aparece en la votación en la cual se podía no lograr, que no lograran la mayoría, ¿no? Y seguramente será por presiones, y como se ha venido dando desde el primer momento, ¿no? Sí, Luis, mira, evidentemente las reformas que se han dado en los últimos días, semanas, han dejado muy claro el talante autoritario, despótico del régimen oficialista de Morena. Primero, momento uno, lograr la mayoría calificada a partir de artimañas en la calificación de la elección, ¿sí? Eliminando la pluralidad en las cámaras, especialmente en la Cámara de Diputados, a partir de una representación literal, de una interpretación literal de la ley, cuando se tiene que llevar a cabo una interpretación que se dice holística, una interpretación integral de la ley, que por lo tanto tenía que controlar la sobrerepresentación y tener una representación proporcional más apegada a lo que se llama representación proporcional pura. Con 54% de los votos, hoy Morena tiene el 73%, 74% de las curules en la Cámara de Diputados. Primer elemento fraudulento y contrario a Estado de Derecho, a legalidad, a democracia. Segundo elemento, llega la reforma llamada reforma judicial y hacen uso de las amenazas y de la fuerza del Estado para coaccionar a senadores y uno, pues le inventan un proceso penal a su papá y lo obligan a no estar en la sesión, a otro, o te vienes con nosotros o te vamos a acabar. Y así ganan una votación, ¿sí? Para llevar a cabo una mayoría calificada, que recordemos que es de 2/3 partes de la legislatura, y con eso aprueban la reforma judicial. Y no solamente ahí se da un tema de absurdo, grotesco, sino
se da una pleitesía en los gobiernos de los estados y particularmente en los poderes legislativos locales, en la que hay una Cámara de Diputados local, la de Oaxaca, que aprueba en menos de 10 minutos la reforma constitucional. Recordemos que las reformas constitucionales, que son parte del poder reformador de la Constitución, implican que además de 2/3 partes de los legisladores presentes, tienen que aprobarlo la mitad más uno de las legislaturas locales. Lo hacen en un procedimiento que se llama fast track, o sea, sin pasar a comisiones, sin discusión, sin nada. Y así logran una reforma judicial que es verdaderamente absurda, que es verdaderamente dañina y que va a contrario de lo que podría ser la modernización de las instituciones de nuestro país. Acordemos aquella máxima: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es lo que estamos viendo, una concentración del poder del legislativo y del ejecutivo en una sola persona, que es la presidenta de la República, si es que ella es la que manda, porque esa reforma se la dieron como regalo al expresidente de la República, casi casi diciéndole: te entregamos como en aquellos años de inicio de era, cuando fue muerto Juan el Bautista, y que le entregan su cabeza en una bandeja de plata como el regalo al justamente déspota, que era el gobernante romano que en aquel tiempo recibe la cabeza de Juan el Bautista. Pues igual le llevan el Poder Judicial en bandeja de plata al presidente en ese tiempo, López Obrador, con la complicidad, el contubernio, en ese tiempo de la presidenta electa, hoy presidenta en funciones, Claudia Sheinbaum. ¿Qué país nos depara cuando no estamos teniendo un país de leyes, sino un país en todo momento, un país de caprichos, de otros datos, un país en el que lo que existe pues no puede compararse en forma alguna con con los modelos de democracia que haya en nuestro mundo? Es un escenario terrible. ¿Qué pasó ahora con la reforma que llaman supremacía constitucional, pero que es al contrario, es una reforma para la supeditación de los poderes a un solo poder? Pues logra otra vez la aprobación. No fue el voto decisivo de la ausencia de la senadora del PRI lo que generó la diferencia, sino el voto de un senador del PAN, que sigue diciéndose que es del PAN, Así es. un señor Yunes, Yunes. ¿sí? Y ese voto es el que hace la diferencia, no el de la senadora del PRI. O sea, el tema estaba consumado. Así es. ¿Cómo ve? ¿Qué puede la oposición puede poner ese momento, puede regresar, va a poder hacer algo? O sea, ¿vamos a poder rescatar instituciones? Siempre se puede, pero el camino cada vez se pone más complicado, Luis. Mira, la reforma judicial, de entrada, no tiene nada que ver con la promoción de la justicia. Claro. Tiene que ver con la promoción de la concentración del poder. Porque lo que están haciendo es partidizar, no politizar, partidizar al poder judicial. Es un trabucle el que se va a tener que organizar para que se elijan a los jueces, magistrados y ministros. Hoy, la presidenta de la República se enoja porque dice que se ríen de los mexicanos. Nadie se rió de los mexicanos en el exterior. De lo que se están riendo es de la ofensa, de lo grotesco que resulta el procedimiento para elegir a 1,700 cacho de jueces, 1,580 jueces que se van a elegir en junio del siguiente año. El juez hoy se tira uno de los grandes baluartes del sistema judicial, que era justamente la carrera judicial. Y entonces ya no llega a juzgar entre sus iguales una persona que tiene mayor capacidad, mayor experiencia, mayor, digamos, preparación. Hoy llega una persona que tiene 8% de promedio en una carrera de derecho y que tiene cinco cartas de vecinos que dicen que es un buen tipo. Eso ya le da los elementos para poder juzgar en cualquier materia, desconociendo que el derecho es una disciplina científica caracterizada por la especificación de sus materias. O sea, ¿tú crees que hay hoy, y le pregunto a nuestra audiencia, que hay hoy la posibilidad de decir que exista por más que sea un doctor en derecho, que sepa sobre derecho penal, sobre derecho familiar, sobre derecho mercantil, sobre derecho laboral,
etcétera, 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 derecho administrativo, y que domine a la perfección todas las materias del derecho, como para poder resolver en justicia sobre un conflicto entre particulares o sobre un conflicto entre estos y algún órgano del poder público. ¿Existe esa posibilidad? Pues yo no sé en dónde, a lo Así mejor es. con inteligencia artificial, ¿no? Pues sí, Entonces, vamos a tener a tirar por los suelos el gran prestigio del Poder Judicial que tenían los jueces y magistrados que se habían hecho en las escuelas judiciales y que tenían que presentar concursos de oposición y que tenían que ser seleccionados en una rigidez, digamos, no solamente académica, sino también una, una rigidez que tenía que ver con haber logrado acreditar íntegramente experiencia. ¿Y qué es lo que va a pasar con esta reforma? Pues no hay mucha ciencia en esto, Luis. Lo que va a pasar con esta reforma judicial es que ahora serán los poderes, como que llamamos fácticos, o sea, los poderes reales, los que van a elegir a los jueces. Léase, habrán de ser, pues lamentablemente, los grupos del crimen organizado en regiones que van a poner a sus jueces y para eso van a decirle a la gente que tienen que votar por ellos, así o van a es. ser los líderes de los partidos políticos, en este caso del oficialismo, que van a volver a condicionar como una elección de Estado a la gente que tiene un programa social para que voten por los candidatos que ellos proponen, ¿sí? Que único requisito real se le llama incondicionalidad. Y ellos mismos tienen el cinismo de decirlo en voz del propio presidente, expresidente de la República, López Obrador, que decía, en esto se trata de tener 10% de capacidad y 90% de lealtad. Y consecuentemente queremos ahora, vamos a estar viendo jueces que, aunque no tengan la menor remota idea de la materia del derecho en la que se les asignó en un juzgado, porque recordemos que los juzgados están especializados por materias, ¿sí? Así es. Van a tener entonces ahora el 90% de lealtad a quién, no al pueblo de México, eso No, es una claro. falacia. 90% de lealtad a lo que diga el poder ejecutivo en turno y su aparato de Estado que se llama Partido Morena. Así Y es. entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Y eso es justicia? Me pregunto. No, ¿Así claro vamos que a no. pensar para resolver los conflictos? No, Al contrario, totalmente lo contrario, Luis. así es. Y lo vemos, ¿no? Ya tenemos la magistrada del pueblo, ¿no? Una persona que no sabe absolutamente nada y ahí está. Esto es lo que vamos a ver todos los días, ¿no? Yo creo en los jueces. El día de ayer, Luis, para ver si estamos avanzando o no estamos avanzando después de 6 años del gobierno que se llamó de Cuarta. Ujú. Este gobierno de Cuarta puso como uno de sus elementos, de sus promesas de campaña, que íbamos a cambiar el tema de la inseguridad que tiene México. Y que la inseguridad se iba a resolver, decía, así, en 3 patadas, y que íbamos a hablar con las abuelitas para que regañen a los delincuentes. Dale. Bueno, yo no uso otros datos, ¿eh? Claro. Yo te quiero compartir a ti y a nuestra audiencia en Facevisión Radio, que el día de ayer se publicó el resultado del denominado Índice Global de Estado de Derecho 2024. Eso no son otros datos. No, claro. Son datos duros, que es un índice que hace una organización internacional que se llama World Justice Project y que viene a medir cómo están los países del mundo en materia de delitos comunes, incluidos homicidios, secuestros, robos, hurtos, etcétera, extorsión, etcétera. Bueno, pues déjame decirte que este índice mide a México entre los peores países en materia de seguridad y de corrupción. De tal manera que ve a qué nivel está hoy nuestro país. ¿Sabes quiénes están peor que nosotros, o más o menos quiénes están en el mismo nivel que nosotros en este estudio, Luis? Dime. Pues países como Mozambique, Haití, Nigeria y Afganistán, ¿sí? Nada más. Se evaluó a 142 países. México está en el sótano de los últimos 10 países en esto. Y se miden robos y homicidios y demás, se establece evidentemente en estos países, 142, cómo está el cumplimiento de la ley. A eso le llamamos Estado de Derecho. Por eso estamos en el lugar 133 de 142. Y arriba de nosotros, ¿quiénes están? Así cerquita en el ranking, está Etiopía, está Kenia, está Ecuador. Es más, Ucrania está mejor que nosotros con todo y La encontrarse en guerra.
no es posible, ¿sí? Que nuestro país esté en ese nivel. México en el lugar 135 y después Venezuela, Imagínate. Camerún, Sí. oye, Bolivia, el República del Congo está en el último lugar. En ese nivel estamos. Ese es el nivel que se marca del Estado de Derecho de nuestro país. ¿Y sabes qué mide, entre otras cosas, este Estado de Derecho? ¿Qué considera para que la gente dice, bueno, ¿y qué es Estado de Derecho? ¿No? Para que veamos qué tipo de rubros se consideran en este estudio de Índice Global de Estado de Derecho. Bueno, se considera la restricción a los poderes gubernamentales, gobierno abierto, derechos fundamentales, cumplimiento de la normatividad, justicia civil y justicia penal. Eso es lo que se mide. Y mira, imagínate, ¿en qué nivel estamos? ¿En qué nivel estamos? Y espérate. Ahora... O sea, esto... ¿no? Esto simplemente es antes de lo que pasó ayer. Ya tenemos coches bomba tronando en los estados. No sé cuándo haya terminado este estudio, pero si lo midiéramos hoy, ya estamos más abajo. ¿No? Seguramente por este tipo de cosas que dicen, no es narcoterrorismo, sí. Es un grupo de delincuentes que se están enfrentando entre ellos. Y ponen coches bomba en el Palacio de Gobierno, en las comisarías de seguridad en diferentes estados de la República. Hoy se incendiaron Palacio de Gobierno de Guerrero, en Chilpancingo, Luis. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Decir, nosotros somos la única voz autorizada para determinar lo que el pueblo bueno y sabio quiere. O sea, nos abrogamos como, ¿te acuerdas de aquellos reyes que se llamaban las monarquías absolutas, el absolutismo? ¿Te acuerdas de ese periodo de nuestra historia mundial? Así es. Una de las frases que decían los monarcas es atribuirle a Luis XIV. El Estado soy yo, decían. ¿Sí? ¿Qué quería decir el Estado soy yo? Que yo soy la única medida de interpretación de la ley. ¿Por qué decía que el Estado soy yo? A ver, ¿tú por qué crees que decía el Estado soy yo? Pues única y exclusivamente para que nadie más se metiera. O sea, solamente él y punto, ¿no? Yo soy dueño de todo. Cuando Luis XIV dijo el Estado soy yo, lo dijo en 1655, ¿sí? En el Parlamento de París, ¿sí? ¿Qué quería decir esta expresión? Que él era el único que podía interpretar la ley porque él era el representante de Dios en la tierra. Y esto es la expresión máxima de la monarquía absoluta que hoy estamos volviendo en pleno siglo XXI a escuchar esas expresiones. Con Noroña. El Estado soy yo. Eso dice la monarca actualmente, Claudia Sheinbaum. Porque esta es una monarquía absoluta que se está acercando al despotismo hitleriano. Así es. Así de claro. Y retomando las palabras. ¿Por qué te voy a decir que es? Dime. No, te escucho. O sea, y retomando las palabras de lo que dijo Noroña, ¿no? Esta reforma ni Dios la... Entonces, ahí está. No hay poder, dijo Noroña, no hay poder humano en la tierra que pueda detener la reforma al poder judicial. ¿Qué significa esto, Luis? Que no existe ninguna voluntad de diálogo, de consenso. Mira, las democracias se caracterizan por una cosa, porque gobierna la mayoría, sí. Pero una democracia, al mismo tiempo que tiene el principio de que la mayoría es la que puede gobernar, junto, tan importante como el principio de respeto a las mayorías, está el principio de respeto al disenso a la minoría. O sea, claro, están a la misma par. Una democracia tiene los dos elementos. Claro. La mayoría, con sus prerrogativas, y el respeto a las minorías. Hoy se va en contra de la representación proporcional, quitándole el peso que la oposición tiene. Pero además se va en contra, hay una expresión de amplia soberbia, una expresión, una frase que va a calar hondo en la historia de este país, en los senadores de Morena, que dice su líder cameral, Adán Augusto, otra vez un López ahí, como López Santana, como López Portillo, como, en fin, tantos López, que le han hecho daño terrible a México. Y, señores, esta reforma va, y si ustedes quieren modificarla, háganle como quieran, ganen las elecciones otra vez y vuelvan a ser mayoría y entonces la cambian, pero les va a tardar como 50 años. O sea, ese nivel
de desplante, ese nivel de desliz, Soberbio. ese nivel de falta de respeto a quien piensa. Mira, cuando yo te dije que este estilo de gobierno es el mismo estilo de Hitler, te voy a decir algo que pasó cuando Hitler era el absoluto, rey absoluto de Alemania. Primero pasó, muchos consintieron porque creyeron que no eran afectados en sus intereses personales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo no soy juez, a mí no me van a correr, ¿qué me importa? Claro. ¿Sí? Pero después en este momento de absolutismo, se empezó a dar en este momento el fascismo, lo que llamamos los gobiernos totalitarios. Y hubo una voz en aquellos años que fijó una ruta de lo que tenía que hacer, y esta voz es de un autor que se llama Karl Popper. Y Karl Popper escribió un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, que quiero a nuestra audiencia, aunque es un libro de los años 40, de los 50, porque él analizó el totalitarismo alemán y el totalitarismo italiano, y por supuesto español en la figura de Franco. O sea, todos los gobiernos totalitarios populistas de aquellos años, porque, bueno, Hitler fue electo por las masas, hay que recordarlo. Y decía que ante la sociedad totalitaria se antepone la sociedad abierta. Y la sociedad abierta, justamente, tiene que ver con el reconocimiento de que no existe una sola voz autorizada, de que todas las voces, por más pequeñas que sean, son válidas, de que la mayoría no se puede imponer sobre la minoría, de que no existe la posibilidad de que alguien teniendo la fuerza de la mayoría, destruya, aniquile, elimine a los opositores y a las minorías. Esa voz de Karl Popper hoy debe de alumbrarnos. ¿Qué se puede hacer? Vamos a releer a Popper, Luis, y vamos a releer la idea de una sociedad abierta, de una sociedad que puede tener, aunque seamos minorías, puede tener una voz que pueda eliminar, que pueda de una manera muy clara tener esta forma de acotar la barbarie a la que estamos hoy asistiendo. Y te lo digo así, barbarie, y lo digo 10 veces, barbarie, 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 y dije 5, otras 5, barbarie, Sí. barbarie, 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 barbarie a la que estamos llegando en este país, pobre México. Así es. Barbarie que vimos ayer consumada con una reforma terrible. Oye, Luis, yo creí que ya había perdido la capacidad de asombro. Así es. No, que sigo asombrando. El día de ayer vemos una reforma que dice muchas cosas que van contra cualquier convención interamericana de derechos humanos que hay en este mundo, que va en contra de la Corte Internacional de Justicia. O sea, esta reforma no va a pasar el derecho internacional, porque nosotros estamos, a menos que nos salgamos del pacto de las naciones, a menos que nos escindamos del orden de la sociedad de las naciones a nivel internacional. ¿Por qué te digo esto tan grave, tan catastrófico? Porque la reforma lo que está diciendo es que el Poder Judicial va a perder la naturaleza de ser el órgano revisor de la constitucionalidad. Y aquí te voy a poner un término dominguero, casi, si me lo permites, te doy a ti y a la audiencia, el revisor de la convencionalidad. Son dos temas, constitucionalidad y convencionalidad. ¿Qué significa esto? La naturaleza del Poder Judicial es ser el Tribunal de Constitucionalidad. Esa es la Suprema Corte, Tribunal de Constitucionalidad. Con esta reforma, lo que están diciendo es que si la mayoría se pone de acuerdo para cambiar la Constitución, no hay, como dice Noroña, no hay poder humano posible que lo pueda detener. Y que en consecuencia, por más estupideces, barrabasadas, despropósitos y violaciones a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, a las garantías individuales, o como quieran decirle según cualquier escuela del derecho, ¿sí? No se va a poder hacer nada. Que la reforma a la Constitución, aunque pase por la mayoría, va a ser suficiente, así vaya en contra de la Convención Internacional de la Haya, que vaya en contra de la Convención Belén do Pará para la violencia con las mujeres, que vaya en contra de las convenciones para el trato, para no discriminación a los niños, niñas y adolescentes. Todas estas convenciones internacionales que México ha suscrito
Eso se llama convencionalidad, por eso Así se es. llama convencionalidad, porque es convención o tratados internacionales. Han generado, han moldeado, han regulado el derecho interno. Nos hemos tenido que ajustar. Por eso hemos creado leyes para eliminar la violencia contra la mujer, hemos creado leyes para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, hemos creado leyes, etcétera. Muchas Ok. leyes vienen de esa convencionalidad. Y entonces, si la Constitución dice, porque los señores que tienen la mayoría se creen Vox Deus, o sea, voz de Dios, Ujú. ¿sí? Porque eso es lo que están diciendo, que ellos son los únicos que tienen la posibilidad de interpretar al pueblo, ¿sí? Entonces, ellos van a poder cambiar solos la Constitución sin importar lo que le quieran meter. Primer gran violación a los derechos humanos y a la posibilidad de la defensa de los derechos humanos. No están eliminando el juicio de amparo, no, no es cierto. No están invalidando la acción de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales. Están diciendo, ¿sí? Están diciendo que una reforma constitucional es inviolable en su texto, o sea, es irrevisable, es Irrevisable. inimpugnable, es sacrosanta como la voz de Dios, el Estado soy yo, que dijo Luis XIV. Así es, así es. Para que entendamos esto un poquito mejor. ¿Qué pasa si hoy los señores diputados y senadores de la secta Morena dicen, los partidos políticos son muy caros? Ah, sí, es un argumento válido, ¿no? En consecuencia, no tenemos por qué gastar en ellos. ¿Ok? Estoy haciendo un argumento que se llama sofisma. Y que ya lo han dicho, ¿eh? Luego entonces, vamos a eliminarlos. ¿Qué te parece que digamos en la Constitución que solamente que todos los partidos políticos que no alcancen el 20% o 25% de los votos Desaparezcan. pierden su registro? Que lo hagamos así. ¿Cómo ves? Suena bien, ¿no? Seguramente. En tantos partidos. Así Es un es. plumazo eliminabilidad. Eliminamos las voces discordantes. ¿Por qué no de una vez eliminamos a todos los partidos por ley? Claro. ¿Y qué claro. qué pasará si alguien pone esta que no va a haber forma de decir, oye, esto va en contra de la democracia y nuestras convenciones de que México ha suscrito a nivel internacional? No va a haber poder humano que lo quite. Por eso Así estamos es. desnaturalizando al Poder Judicial. Lo estamos Claro. desnaturalizando al señalar que este ya no va a poder decir que algo que se ponga ahí viole los principios de la Constitución. Sí. Oye, Pablo, pero esto que referías de los partidos, ya han hecho comentarios, ¿no? Realmente ellos dicen que sí, que son carísimos, y a lo mejor sí. Entonces a lo mejor ya tienen la idea de este pensar de querer quitar a todos del por medio, ¿no? Pues de una vez, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo que voy con mi comentario es en el siguiente sentido, Luis. Nuestra Constitución tiene en sus 136 artículos, tiene una parte que le llamamos dogmática y tiene una parte que le llamamos orgánica. La parte dogmática son los principios de la Constitución. Esos principios no los podemos alterar. O sea, podemos alterar el federalismo, decir ahora vamos a ser una república central, Claro. podemos cambiar de ser una república a ser ahora una monarquía, podemos cambiar la división de poderes, que es lo que nos genera ser república, y ahora ser una monarquía absoluta. ¿Podemos? Aunque se pongan de acuerdo 500 diputados y se pongan de acuerdo los 128 senadores, ¿se puede? Bueno, con esta reforma ya no hay poder legal que nos establezca. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que le llamen a esto supremacía constitucional. Exacto. No, Sí. no, 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 no. A ver, la supremacía constitucional ya existe en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué es la supremacía constitucional? La supremacía constitucional es el respeto al orden jurídico que los mexicanos nos hemos dado. Dice el artículo 133 que esta Constitución y las leyes que de ella emanan, así como los tratados internacionales de los que México forma parte, constituyen la ley suprema del país. Esa es la supremacía constitucional. Pero le quisieron llamar supremacía constitucional a esta reforma para darle un nombre que nos hace sentido en el oído, porque hemos escuchado desde nuestras clases de civismo en la secundaria y por supuesto,
en las prepas, y bueno, quienes hayan estudiado alguna carrera de ciencias sociales, por supuesto, nos dice entonces que se llama supremacía constitucional, pero de lo que estamos hablando no es de eso, sino que ahora estamos señalando una supremacía del poder ejecutivo y del partido oficial sobre todos los partidos y sobre todos los poderes, sobre todas las entidades federativas y sobre todos los municipios. Lo que estamos haciendo es desbaratando el régimen de pesos y contrapesos que le da sentido a ser república. Y lo que estamos desbaratando es el federalismo mexicano que pone a las entidades federativas y a los municipios como también, finalmente, los responsables de la conducción del país. Hoy ya no hay, estamos tirando que este país sea de todos, y ahora este país es de 35 millones de mexicanos que votaron por un partido. Así Y es. evidentemente, cerca de 60, ¿no? ¿Cuál 60? 70 millones de mexicanos que no le hayamos hecho, Que no estamos dominados, minoría, que dice que es la voz de Dios, que se asume, por eso yo digo que es la secta de Morena, que se asume como la voz de Dios. El tema es terrible, porque ya no estamos ni siquiera respetando a los tratados internacionales que, recordemos, están a la par, ¿sí? A la par de la Constitución. Pero es que, Pablo, Así van dice a, el 133. el 133, la hoja donde está el 133, la van a arrancar, y como esa cada una que las estorbe, ¿no? Ya lo hemos venido viendo, y regresamos para esa barbarie, ¿no? Así es. En consecuencia, ya no hay ley. Uh-huh. Ya no hay ley válida más que la que dicten los otros datos. Ya no hay razón más que la que se le ocurra a la señora. Y evidentemente este despropósito habrá de tener un poder judicial a modo, un poder judicial que no podrá en forma alguna cuestionar lo que la mayoría imponga, y un poder judicial que no podrá tener elementos. Por ejemplo, que evidentemente si una reforma constitucional, o sea, yo te di un ejemplo, desaparecer a los partidos políticos. Ok, la gente va a decir, pues qué padre que los desaparezcan, ¿a qué los queremos? Ok, Claro. pero ¿qué te parece que diga, vamos a desaparecer, por ejemplo, el tema de la protección a los grupos minoritarios, a los indígenas? Vulnerables. Ajá. ¿No? Sí. O vamos, a ver, tú que eres periodista, Luis, ¿qué te parece que desaparezcamos el respeto a la libertad de De prensa? expresión, sí. Uh-huh. Y que digamos ahora, los periodistas que opinen en forma contraria al gobierno serán sancionados por este y este delito, y que la Constitución lo diga. ¿Qué te parecería? Mira, sin decirlo ya en la Constitución, cómo nos fue durante ese sexenio, ¿no? O sea, llegamos a los niveles más altos de periodistas desaparecidos, ¿no? O sea, ya viene, ellos ya lo tienen, en su chip ya lo tienen, ¿no? Cada una de las personas que somos contra y que como en este momento estamos hablando, para ellos somos totalmente enemigos, ¿no? Tú, Así yo, es. todos. La supremacía constitucional entonces hoy queda vulnerada, porque ahora ya no hay supremacía constitucional, ahora lo que hay es el agandalle institucional, o el agandalle oficial, para no decir institucional, el agandalle oficial de la secta en el poder, que se llama Morena, que va a poder deshacer cualquier derecho humano, cualquier conquista, cualquier forma Imagínate que ahora digan, la propiedad privada va a tener estos límites, ¿no? Se puede en la Constitución decir que ya no existe la propiedad privada, o que la Constitución dijese, la propiedad privada estará sujeta a esto y esto y esto, ¿no? Pues y que el Estado ya hicieron el ejercicio. Chávez, como lo hizo Chávez en Venezuela, exprópiese, y que la ley diga, Claro. ya no habrá expropiación válida. Por ejemplo, si tú, en materia de expropiación, procede el juicio de amparo en contra de la causal de utilidad pública, por ejemplo. Pero imagínate que cambias eso y que digas, si es expropiado por el Estado, para los fines que el Estado disponga de utilidad pública, que considere son de utilidad pública, no habrá recurso en contrario, que lo dijera la Constitución, ¿no? Entonces no lo puedes impugnar, aunque viole el derecho a la propiedad privada. Claro. O sea, así de grave está el tema. Estamos sujetos, Luis, a las ocurrencias del gobernante en turno, sin que nadie le pueda enmendar la plana, sin que pueda haber equilibrios en el poder. Así es. Ese es el escenario en el que nos encontramos hoy, Luis. Oye, Pablo, el hubiera ya no existe, ¿sí? Viene de no supimos ser oposición, o sea,
ni PRI, ni PAN, ni Movimiento Ciudadano, nadie supimos ser oposición. No pudimos meterle un freno al expresidente. Pues el freno está en la ley y pensábamos que no se iban a atrever a tanto. Honestamente, han abusado de nuestra buena fe y de creer en un México de instituciones que podía soportar a estos tiranos de 6 años. Así es. Pero ahora estos tiranos de 6 años resulta que se quieren perpetuar en el poder y van a dinamitar las instituciones que construimos con mucho esfuerzo, no el PRI, que construyeron los mexicanos, que construimos los mexicanos y que le dieron la oportunidad a que todos tengamos participación en el poder público. Ya anunciaron que van a eliminar la reelección, está bien, en eso no tengo tanta discrepancia, pero después viene la eliminación de la representación proporcional, Luis. Claro. Es parte del llamado Plan C, que no es que hayan votado por él, ¿eh? La gente ni siquiera tiene claro cuáles son las iniciativas del presidente, pero ahí está, del expresidente, pero ahí está esa iniciativa, ahora eliminar la representación proporcional. O sea, aquí, quiere ser diputado, solamente entran los de Morena. Así está de grave. Y viene la eliminación de los órganos, ¿sí?, autónomos y órganos constitucionales autónomos y órganos autónomos. ¿Qué quiere decir este tema, Luis? Es gravísimo. Quiere decir que ahora el gobierno federal es juez y parte de todos los temas de la vida nacional. Eso es lo que están diciéndonos ahora y consecuentemente vamos a tener esto junto con, es un cóctel perfecto de tiranía, porque ahora también lo que vamos a tener es pues una condición en la que no podrás ir en contra de ninguna disposición que el gobierno crea necesaria para el país. Viene la desaparición del INAI, viene la desaparición del Instituto de Competencia Económica, bueno, en fin, una sarta de temas que no damos aún crédito de lo que están haciendo, Luis. Lo que tenemos que ver. Oye, Pablo, tú como catedrático, ¿qué pasa? ¿Qué dicen tus alumnos? ¿Cómo va a cambiar la situación al momento de dar clase? ¿Hacia dónde vas a llevar a esos chavos? El tema es terrible. Soy docente, como sabes, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad Superior de Zacatlán, en Administración Pública y también en la Universidad de Anáhuac, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Y con mis alumnos comento estos temas de cómo, les brinca el hecho de que ahora el asunto de pensar que una carrera te permite, siendo una persona de excelencia, aspirar a ser considerado en un cargo público. O, por ejemplo, si eres abogado, una carrera judicial te permitiría llegar hasta ministro, como es el caso de Norma Piña, que empezó como secretaria de juzgado, ¿sí?, taquimecanógrafa de juzgado. Están viendo que eso ya va a ser un tema secundario. Es terrible, porque además lo peor del asunto es que nos lo avisaron. O sea, no están diciendo cosas que no nos hayan dicho que iban a hacer. Nos dijeron que iban a hacer la reforma judicial, ya la hicieron. Nos dijeron que iban a eliminar la reelección, ya la anunció la presidenta de la República. Ya nos dijeron que van a cambiar los órganos autónomos. Son 18 organismos descentralizados y órganos constitucionales autónomos que van a generar una centralización administrativa y las dependencias del Ejecutivo van a ser juez y parte en los asuntos que deben de resolver, Luis. Van a llevar a cabo la desaparición del INE para convertirlo en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y con ello van a desaparecer el federalismo electoral, desapareciendo pues los OPLES, los órganos electorales locales, los órganos públicos locales electorales, los OPLES, los van a desaparecer. O sea, ahora todas las elecciones las van a organizar los miembros del INEC, que son todos partidarios, todos cercanos a Morena. Ese es el México que viene, Luis. Y yo creo que como mexicanos de bien debemos de tomar partido en esto, no en un partido político, no me refiero a eso, sino tenemos que usar espacios como este que tú tienes para ir a la opinión pública y denunciar esto. Tenemos que crear conciencia. Mira, el país realmente está en un grave riesgo en su democracia para llegar a ser una dictadura, un régimen evidentemente despótico, autoritario, y esto va a alejar las inversiones. ¿Quién quiere invertir en un país donde el presidente le puede decir a un juez cómo resolver
no por la ley, sino de acuerdo a lo que él considera. Y no te estoy diciendo algo que no haya pasado. El expresidente López Obrador canceló una inversión, ¿sí?, de una empresa en Baja California porque a él no le parecía correcta. Así es. Y el juez decía, pero tienen toda la legalidad. Y él dijo, pues no. Ahora imagínate que no puedes acudir a un juez para poder tener una forma de certidumbre jurídica a tu inversión. Se va a ir la inversión de México, Claro, Luis. que ya empezó a irse. Ya lo viste en el dato que te acabo de dar, en qué lugar estamos de Estado de Derecho, o sea, de cumplimiento de la ley. Los inversionistas no quieren estar en donde no hay reglas claras. En consecuencia, este tema del nearshoring, o sea, la relocalización, que iban a venir las empresas que están saliendo de China, o sea, las inversiones de China iban a venir a México, tampoco van a venir ya. ¿Y qué va a traer esto? Crisis económica, desempleo. Y yo le pregunto a la gente, el programa social bien ganado, requerido, justo, necesario, que tienen diferentes grupos vulnerables y no vulnerables de nuestro país, el programa social va a lograr suplir que no haya educación de calidad, que no haya medicinas ni un sistema de salud, ni siquiera, ya no digas digno, de tabla rasa. Va a permitir que no haya empleo porque las empresas se fueron y va a aguantar a suplir el impuesto más caro que se llama inflación, que se deriva de estos problemas económicos, porque además hoy tenemos un déficit en el gobierno federal de más de 6 billones de pesos de déficit, cuando ese era un déficit que estaba en ceros. Ahora el propósito es llevarlo a 3. No había déficit cuando recibió López Obrador la Administración Pública Federal, ¿sí? Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo, Luis? Que no habrá oportunidad. Por eso tenemos que pensar en el ejemplo de los alemanes. Veamos en qué momento estas tragedias que están ocurriendo en nuestro país van a afectar mis intereses. Y pensemos, ¿hasta este momento me voy a inconformar? Claro. Se lo dejo a la gente. Así es. ¿No? Sí, tienes razón. Pero ¿qué sigue? O sea, una mayoría que ellos nos llaman minoría, como bien lo dijiste. Pero somos mayoría. Estamos esperando que algo pase más, o sea, que se levante. No. México puede por la vía democrática retomar el rumbo. Y lo que tenemos que hacer es empezarlo a hacer de abajo hacia arriba. Tenemos que empezar por ganar municipios. Tenemos que empezar por ganar legislaturas locales, legislaturas federales. O sea, tenemos que empezar por incentivar a la participación a la gente y empezar por casa. Por las elecciones locales, el municipio tiene que volver a ser escuela de democracia y el municipio tiene que volver a ser el lugar en donde se geste un verdadero cambio en el país. Por eso tenemos que apostarle a no quitar el dedo del renglón de lo local. Y ahí entro, Pablo, Tlalnepantla, nuestro Tlalnepantla. Creo que tenemos que llegar al momento de que el político, que el candidato en verdad quiera al municipio. Tú acabas de decir empezar de casa, pero esa mentalidad la tiene que tener también el candidato, no nada más sus bolsillos, porque Pablo, o sea, ¿cómo estamos hoy? A punto de entregar el Tlalnepantla a Morena, ¿sí? Y si ganara el presidente actual, no sabemos qué va a pasar. ¿Qué piensas tú de Tlalnepantla? Bueno, Tlalnepantla es un municipio de progreso, un municipio de desarrollo, un municipio que ha aguantado malos gobiernos como el que ganó la elección. Y sin embargo, creo que hoy hay una muy importante oportunidad de que se revierta el resultado electoral y que el PRI pueda ganar la elección. Una elección extraordinaria. Hay oportunidad, pero hay que esperar a que los tribunales electorales determinen. Evidentemente es un asunto que se está viendo por la vía legal. Se hicieron los medios de impugnación y yo esperaría la posibilidad de que se repita esta elección, porque evidentemente hay muchos elementos, muchos vicios electorales que se dieron que darían lugar a la anulación del triunfo de quien tiene la constancia de mayoría. Así es. Pero regreso al tema. Tenemos que controlar al presidente municipal para que podamos ganar, como dicen, las diputaciones y en 3 años volver a ganar la presidencia. Y esto tiene que ser haciendo un buen trabajo, ¿no?
haciendo un buen trabajo y en Seguramente. verdad, Será parte de todo, o sea, pero aquí es paso por paso. Primero, pues tenemos que esperar a que los tribunales determinen sobre la posibilidad de que se vuelvan a repetir los comicios. Y si esto es una posibilidad que se concreta, pues tendremos que invitar a la ciudadanía a ver cómo están sacando el cobre los señores de la secta morena y pensar que en Tlalnepantla podemos empezar a ponerles un alto. y poner el ejemplo. Pero primero tenemos que repetir la elección. Ok, sí. Con tu experiencia, ¿cuándo puede llegar ese momento de la elección? Bueno, el tribunal no tiene tiempos estrictos, tiene que hacerlo antes de diciembre, entonces puede hacerlo en cualquier momento de noviembre. Ya están empezando a resolver las controversias. Primero resolvieron las que tenían que ver con la integración de la Cámara de Diputados. En este caso, quien resuelve es el Tribunal Electoral del Estado de México, como primera instancia. Entonces, de ahí puede haber una siguiente instancia, que es la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y podría haber una siguiente más, una tercera, que sería en este caso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, el camino todavía es largo. O sea, primero tenemos que ver qué resuelve el Tribunal Electoral del Estado y luego las otras dos instancias que podrían estar disponibles en cualquiera de los resultados posibles de anular o de ratificar lo que hizo el Instituto Electoral del Estado de México al otorgar la constancia de mayoría al candidato de Morena. ¿Y entonces nos podemos ir hasta enero? Nos podemos ir hasta antes de que tome protesta el siguiente ayuntamiento. Ok, ok. Oye, Pablo, Depende de la resolución. este tema de México va a seguir. Yo quisiera invitarte para que en un par de meses estuviéramos por aquí, que estuviéramos hablando, como dices, a que la gente vaya pensando, a que sigamos diciéndoles lo que podemos hacer y lo que puede tener México, ¿no? Para que puedan estar con nosotros, ¿no? De mi parte, yo soy una gente que amo a mi país, que amo a mi municipio, que estoy ahora metido en la actividad de la docencia porque creo que tenemos que formar nuevas generaciones de políticos que estén capaces, preparados y comprometidos con el futuro de México. Y creo que eso es lo que hoy me toca y lo voy a seguir haciendo, evidentemente impulsando las mejores causas para también nuestro Estado, para nuestro país. Así. Esa era la siguiente pregunta. ¿Qué seguía para Pablo Bazáñez? Y pues bueno, te mantendrás en la docencia creando a los... Soy un político contento, satisfecho. Soy un político satisfecho porque ha logrado, primero, prepararse para ser un buen gobernante. Me preparé desde muy chavo para ser un buen presidente municipal. ¿Sí? Estudié 2 carreras, ciencia y derecho. Tengo 2 maestrías en administración pública y en derecho. Y tengo un doctorado en administración pública. Y estoy contento, decía, porque he logrado consumar cada uno de mis sueños. Yo soñé con ser regidor y lo fui, soñé con ser diputado local y lo fui, soñé con ser presidente municipal y lo fui, soñé con ser diputado federal, lo fui, ¿sí? He logrado mis sueños, soy una gente contenta, satisfecha. Y en consecuencia de primero haber soñado, luego haber concretado sus sueños, hoy me toca compartir la experiencia y ayudar a nuevos proyectos para que también tengan las mismas oportunidades. ¿Y Pablo Bazáñez se ve nuevamente en una cámara? ¿Tienes algún sueño? Bueno, en la política no existe la jubilación y el retiro. Yo no voy a decir de esta agua no de tomar, pero lo que sí te digo muy claro es que ahorita estoy enfocado en ayudar a la formación de nuevos valores de la política. Perfecto, perfecto. Pablo, yo quiero agradecerte porque creo que toda la audiencia puede ir viendo y aprendiendo de tu conocimiento. Quiero agradecerte por haber estado con nosotros, por haber sido esta primera entrevista de esta nueva etapa de Facevisión, hoy como Facevisión Radio, ¿sí? Y que más adelante, como te decía, podamos volver a estar por aquí y espero que ya tengamos una luz al final del túnel, ¿no? Para México, ¿no? Hay mucho que hacer. Yo no invitaría al pesimismo. Yo soy una gente que cree que los sueños se pueden concretar cuando uno trabaja para ellos. Yo trabajé para mis sueños, los logré, bueno. ¿Sí? Pero no fueron gratis. No se dieron por generación espontánea, no cayeron como sopa del cielo. ¿Sí? Evidentemente fueron producto del esfuerzo y consecuentemente creo que hoy es una línea. Cuando en el PRI en Tlalnepantla éramos oposición, algunos como yo nos quedamos en el PRI. Yo fui presidente del PRI cuando nadie daba un cacahuate por el PRI en Tlalnepantla. Decían, este PRI nunca va a volver a ganar una elección en Tlalnepantla. Y hasta yo fui presidente. Luego entonces, mi querido Luis, tengamos en claro que en política no hay absolutos. La vida nos da oportunidades, nos da posibilidad de seguir pensando en nuevos derroteros y por lo tanto no hay ningún escenario que no se pueda concretar.
Así Y en es. Tlalnepantla vamos siendo periodistas y lo vas a ver. Y las nuevas generaciones, ¿no? Que van a estar por ahí. Sin duda. Así es. Te felicito Pablo, por esta nueva etapa de televisión, a ti, a Jessica, a toda la familia. Siempre he acompañado el proyecto de Facevisión, gracias. escrito, ahora digital, y seguramente van a tener mucho éxito y te lo auguro, porque sé que son gente de bien, buenos periodistas, gente de trabajo y gente que se mete con todo en pro de sus sueños. Así es. Pablo, avisarle a la ciudadanía, a todos los que están viendo, tienes un compromiso con nuestra directora. Hoy hablamos con Pablo, con el político, hoy hablamos con Pablo, con el catedrático, pero Jessy Cepeda quiere estar contigo con Pablo entre amigos, con su Con columna de mucho entre gusto. amigos que tú conoces. Así lo Sí. Entonces, claro. Pablo, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a toda la audiencia. Gracias a Fastevisión en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Twitter. Y Pablo, no me queda más que gracias, gracias y muchísimas gracias por estar aquí. Todo lo contrario, Luis, ha sido un privilegio. Un Abrazo abrazo. a toda la audiencia y que este programa tenga mucho éxito y tengan un gran rating como lo merecen. Muchísimas Te gracias. abrazo con cariño a ti y a toda la familia. Gracias, igualmente.